Esdras 7:8. Esdras 7. Después de esto, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Gilquías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Agitub, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Merayot, hijo de Zerajías, hijo de Uzi, hijo de Buquí, hijo de Abisúa, hijo de Pinjas, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, el primer sacerdote. Este Esdras, que era un escriba experto en la ley de Moisés, aquel a quien le había sido entregada por el Señor, Dios de Israel, subió desde Babilonia. Como la mano del Señor estaba con él, el rey le dio todo lo que le había pedido. Le acompañaron a Jerusalén algunos israelitas, sacerdotes, levitas, cantores, porteros y netineos del año 7 del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén el mes 5 de ese año 7 del rey. Comenzó su viaje desde Babilonia el día 1 del mes 1 y llegó a Jerusalén el día 1 del mes 5, pues la mano poderosa del Señor estaba con él, ya que Esdras tenía bien dispuesto su corazón para buscar la ley del Señor y hacer y enseñar en Israel sus decretos y sentencias. He aquí una copia de la carta que el rey Artajerjes dio al sacerdote Esdras, el escriba que consignó los mandatos del Señor y sus decretos sobre Israel. Artajerjes, rey de reyes, al sacerdote Esdras, honorable escriba de la ley del Dios de los cielos, etc. Yo mismo decreto que todos los israelitas que haya en mi reino, así como los sacerdotes o levitas, que deseen marchar contigo a Jerusalén, pueden hacerlo. El rey y sus 7 consejeros te envían a inspeccionar Judá y Jerusalén con la ley de tu Dios en la mano y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros han ofrecido voluntariamente al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén, además de toda la plata y el oro que puedas obtener en toda la provincia de Babilonia, así como las ofrendas que el pueblo y los sacerdotes entreguen espontáneamente para el templo de su Dios en Jerusalén. Con todo ese dinero, encárgate de comprar toros, carneros y corderos, así como las correspondientes ofrendas y libaciones, y ofrécelos en el altar del templo de vuestro Dios en Jerusalén. Con el resto de la plata y el oro, haced lo que a ti y a tus hermanos os parezca que esté más conforme con la voluntad de vuestro Dios. Los objetos que te entreguen para el culto del templo de tu Dios, llévalos a Jerusalén ante la presencia de Dios, y todo lo demás que necesites para el templo de tu Dios, lo que debas aportar, puedes tomarlo de la casa del tesoro del rey, y yo, el rey Artajerjes, ordeno a todos los tesoreros del otro lado del río que todo lo que os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, se lo proporcionéis puntualmente, hasta una cantidad de 100 talentos de plata, 100 coros de trigo, 100 batos de vino y 100 batos de aceite, y sal sin tasa. Que todo lo requerido por el Dios del cielo se le proporcione con diligencia para el templo del Dios del cielo, no vaya a enojarse con el reino del monarca y de sus hijos. También os hacemos saber que no se podrá percibir tributo, impuesto ni arancel de ninguno de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros, netineos y servidores de este templo de Dios. Y tú, Esdras, con el conocimiento que posees de tu Dios, dispón magistrados y jueces que administren justicia a todo el pueblo que está al otro lado del río, esto es, a los que conocen la ley de tu Dios, y enséñasela a quienes no la conocen, y que se juzgue si es reo de muerte, de exilio, de confiscación de sus posesiones, o de cárcel a todo aquel que no cumpla la ley de tu Dios y la ley del rey. Bendito sea el Señor, Dios de nuestros padres, que puso tales cosas en el corazón del rey para honrar el templo del Señor que está en Jerusalén, y que me dispensó su favor ante el rey, sus consejeros y todos sus poderosos ministros. Yo, confortado por la mano del Señor mi Dios, que estuvo sobre mí, reuní a los jefes de Israel para que subieran conmigo. Esdras 8. Estos son los cabezas de familia y las genealogías de los que subieron conmigo desde Babilonia durante el reinado del rey Artajerjes. De los hijos de Pinjas, Gersón; de los hijos de Itamar, Daniel; de los hijos de David, Jatús, hijo de Secanías; de los hijos de Parós, Zacarías, y con él 150 varones de su linaje; de los hijos de Pahat Moab, Eliehoenai, hijo de Zerajías, y con él 200 varones; de los hijos de Zatú, Secanías, hijo de Yahaziel, y con él 300 varones; de los hijos de Adín, Ebed, hijo de Jonatán, y con él 50 varones; de los hijos de Elam, Isaías, hijo de Atalía, y con él 70 varones; de los hijos de Sefatías, Zebadías, hijo de Miguel, y con él 80 varones; de los hijos de Joab,
Obadías, hijo de Yehiel, y con él 218 varones. De los hijos de Bení, Selomit, hijo de Yospías, y con él 160 varones. De los hijos de Bebaí, Zacarías, hijo de Bebaí, y con él 28 varones. De los hijos de Azgad, Juan, hijo de Catán, y con él 110 varones. De los hijos de Adonicam, los últimos, cuyos nombres son Elifelet, Yehiel y Semaías, y con ellos 60 varones. De los hijos de Bigbaí, Utaí y Zabud, y con ellos 70 varones. Los reuní junto al río que corre hacia Jabá, y acampamos allí durante 3 días. Reparé en la gente del pueblo y en los sacerdotes, y no encontré allí hijos de Leví. Así pues envié a Eliezer, Ariel, Semaías, Elnatán, Yarib, Elnatán, Natán, Zacarías y Mesulam, jefes, y a Yoyarib y Elnatán, prudentes. Y les di instrucciones para Idó, que es jefe de la zona de Casifiá, y puse en su boca unas palabras para que las transmitieran a Idó y a sus hermanos, y para que nos trajeran servidores para el templo de nuestro Dios. Y como la mano de nuestro Dios era buena con nosotros, nos trajeron a un hombre inteligente de los hijos de Mahlí, hijo de Leví, hijo de Israel, que se llamaba Serebías, que junto con sus hijos y hermanos eran en total 18 personas. Y también a Hasabías y con él a Isaías, de los hijos de Merarí, junto con sus hermanos e hijos, en total 20 personas, y de los netineos que David y sus príncipes destinaron al servicio de los levitas, 220 varones, todos ellos elegidos nominalmente. Allí, junto al río Ahabá, proclamé un ayuno para humillarnos ante nuestro Dios y pedirle un feliz viaje para nosotros, nuestros pequeños y todo nuestro bagaje, pues me había dado vergüenza pedir al rey refuerzos y caballería para que nos protegiera de nuestros enemigos en el camino, pues habíamos dicho al rey: la mano de nuestro Dios está sobre los que lo buscan para hacer el bien, y su furor y su ira están sobre los que lo abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios por todo esto, y él satisfizo nuestro ruego. Separé a 12 de entre los príncipes de los sacerdotes, a Serebías, a Hasabías y a 10 de sus hermanos, y les pesé el oro, la plata y los objetos de regalo para que el templo de nuestro Dios habían ofrecido el rey, sus consejeros, ministros y todos los israelitas que se encontraban allí. Pesé en sus manos 650 talentos de plata, 100 objetos de plata que pesaban 2 talentos y 100 talentos de oro, 20 copas de oro valoradas en 1000 dáricos y 2 objetos preciosos de excelente bronce, refulgente como el oro. Y les dije: vosotros sois santos para el Señor, y estos objetos son santos. El oro y la plata han sido consagrados al Señor, Dios de nuestros padres. Vigilad y custodiadlos hasta que los peséis en Jerusalén, en las dependencias del templo del Señor, ante los ministros de los sacerdotes, los levitas y los ministros de los patriarcados de Israel. Los sacerdotes y los levitas recibieron esa cantidad de plata, oro y objetos para llevarlos a Jerusalén, al templo de nuestro Dios. Partimos del río Ahabá el día 12 del mes primero, camino de Jerusalén. La mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros y nos protegía de la mano de los enemigos y de los que nos acechaban en el camino. Llegamos a Jerusalén y permanecimos allí durante 3 días. El 4.º día, en el templo de nuestro Dios, la plata, el oro y los objetos fueron pesados por Meremot, hijo del sacerdote Urías, junto con Eleazar, hijo de Pinjas, acompañados por los levitas Yozabad, hijo de Josué, y Noadías, hijo de Binuí. Se tomó nota de todo lo pesado, enumerando los objetos y su peso. En aquel momento los desterrados que habían regresado ofrecieron holocaustos al Dios de Israel: 12 novillos por todo Israel, 96 carneros, 77 corderos y 12 machos cabríos como ofrenda por el pecado. Todo fue ofrecido en holocausto al Señor. Y entregaron el edicto del rey a los sátrapas del rey y a los gobernadores del otro lado del río, que prestaron su apoyo al pueblo y al templo de Dios. Proverbios 15, 22, 33. Se frustran los proyectos donde no hay criterio, y progresan donde abundan hombres juiciosos. ¿Cómo alegra una respuesta atinada? ¡Qué buena es la palabra oportuna! Para el instruido el sendero de la vida va hacia arriba, así se aleja del Sheol de abajo. El Señor abate la casa de los soberbios, pero consolida los linderos de la viuda. El Señor abomina los pensamientos del malvado, pero las palabras de los puros son limpias. El avaricioso arruina su casa, pero quien abomina los sobornos vivirá. El corazón del justo medita sus respuestas, pero la boca de los malvados derrama maldades. El Señor está lejos de los malvados, pero escucha la oración de justos.
Mirada clara alegra el corazón y buena noticia conforta los huesos. Oído que escucha reprensión saludable habita en medio de sabios. Quien desdeña la instrucción se desprecia a sí mismo, y quien escucha la corrección adquiere cordura. El temor del Señor es escuela de sabiduría, y antes de la gloria está la humillación. Hechos 20, 17, 38. Desde Mileto envió un mensaje a Éfeso y convocó a los presbíteros de la iglesia. Cuando llegaron les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado en vuestra compañía desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y lágrimas en medio de las dificultades que me han venido por las insidias de los judíos. Cómo no dejé de hacer nada de cuanto podía aprovecharos al predicaros y al enseñaros en público y en vuestras casas, cuando anunciaba a judíos y griegos la conversión a Dios y la fe en nuestro Señor Jesús. Ahora, encadenado por el Espíritu, me dirijo a Jerusalén sin saber qué me pasará allí, excepto que por todas las ciudades el Espíritu Santo testimonia en mi interior para decirme que me esperan cadenas y tribulaciones. Pero en nada estimo mi vida, con tal de consumar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Sé ahora que ninguno de vosotros entre quienes pasé predicando el reino volverá a ver mi rostro. Por eso en este día doy testimonio de que estoy libre de culpa de la sangre de todos, pues no dejé de anunciaros todos los designios de Dios. Cuidad de vosotros y de toda la grey, en la que el Espíritu Santo os puso como obispos para apacentar la iglesia de Dios, que él adquirió con su sangre. Sé que después de mi marcha se meterán entre vosotros lobos feroces que no perdonarán al rebaño, y que de entre vosotros mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas perversas, con el fin de arrastrar a los discípulos tras ellos. Debéis, por tanto, vigilar y recordar que durante 3 años no cesé noche y día de exhortaros con lágrimas a cada uno de vosotros. Ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificar y conceder la herencia a todos los santificados. No he codiciado de nadie plata, oro o ropas. Sabéis bien que las cosas necesarias para mí y los que están conmigo las proveyeron estas manos. Os he enseñado en todo que trabajando así es como debemos socorrer a los necesitados, y que hay que recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: mayor felicidad hay en dar que en recibir. En cuanto acabó de hablar, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces rompieron todos a llorar, y abrazándose al cuello de Pablo le besaban, afligidos sobre todo por lo que había dicho de que no volverían a ver su rostro, y le acompañaron hasta la nave.